Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Géminis, con este 4 de bastos, está diciendo que muchos de ustedes, si querían conseguir algún tipo de empleo, aquí lo van a estar consiguiendo, algo que les generara estabilidad. Si querían tener un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento que te generara pues alguna entrada económica, la van a estar consiguiendo. Esta carta me habla de estabilidad en casa o trabajo. Acá me está diciendo que algo que están haciendo va a comenzar a consolidarse, a crear bases sólidas. Te va a estar dando la sensación de que ya estás en un lugar seguro. El 4 de bastos también me podría estar hablando de celebraciones. Así que puede ser también que estén celebrando algo en tu trabajo, celebrando algo en familia, celebrando algún tipo de compromiso. En fin, aquí también pueden estar hablando de celebraciones que brinden estabilidad. O sea, compromisos en matrimonios, cosas de este estilo, no cumpleaños, porque son cosas que celebrarían estabilidad, algún contrato que firmaron, algo de este estilo, algo que simbolice estabilidad y seguridad económica. Y el mago, por su parte, acá están diciendo, Géminis, que tú tienes la capacidad de crear. Todos la tenemos, pero va a estar muchísimo más acentuada en los próximos días para ustedes. Aquí tienes la capacidad de crear tus oportunidades. Tienes la habilidad para generar ingresos, la iniciativa para hacerlo. Aquí viene tu poder. Acá vas a empezar algo nuevo con recursos propios posiblemente. La carta del mago también te dice que tú tienes todas las herramientas y todas las oportunidades pues a tu alrededor para que las tomes y lo pongas en acción. Así que es posible que puedas mover situaciones a tu favor si actúas. La carta del mago es de manifestación, pero de manifestación activa. No es que te quedes solamente sentado pensando yo quiero y no. Aquí es algo que se activa. Y por su parte, este 5 de copas, acá me está hablando de que posiblemente ustedes tengan que hacer algún tipo de pequeña inversión y ustedes lo van a estar notando como si fuera algún tipo de pérdida. Aquí puede ser algún tipo de oportunidad económica, pero que tengan que invertir, que tengan que gastar dinero del que tienen y tú vas a decir contra. Me quedé sin dinero acá porque tuve que invertir este dinero y eso por supuesto es un poco fuerte. Pero cuando queremos tener algún pequeño negocio, tener alguna inversión o expandir el negocio que se tiene, pues definitivamente aquí hay que hacer desembolso de dinero, aquí hay que hacer inversiones. Y no es todo tu capital el que dejas acá. Acá con el 5 de copas hay copas que quedan de pie, o sea, hay recursos que todavía tú tienes. Incluso este 5 de copas, o cuando sale también el 5 de oros, en estos temas económicos, podría estar significando que cuando tú comienzas algún tipo de emprendimiento o algo por el estilo, podrías estar usando algún tipo de crédito y no quedarías solamente en cero, sino quedarías en números rojos. Y eso evidentemente, si tienes un trabajo también en el movimiento de cambiarte de trabajo, puede ser que ese mes pues no te paguen, no cobres y te toque pues sacar de tus ahorros, sacar del dinero que tú tienes ahorrado para suplir los gastos que no vas a poder hacerlo porque ese mes no te va a estar entrando ingresos. Pero esto es gastos o inversiones necesarias. Tómenlo como una inversión necesaria. Eso por supuesto que les va a estar generando muchísima preocupación, ansiedad y noches sin dormir, porque aquí evidentemente va a haber una situación estresante para ustedes, una carga mental fuerte, porque van a decir, yo tengo que sobrepasar esta situación, tengo que lograr salir, y esto pues me desequilibré, porque esto genera pues por supuesto un desequilibrio, y esto les va a estar generando quizás noches sin dormir, insomnio, preocupación, pero relájense, todo se resuelve. Vamos a ver qué más viene en las cartas para Géminis.
Géminis, esta oportunidad o esto que van a estar celebrando aquí con este 4 de bastos que les va a brindar seguridad, viene de la mano de algún cliente antiguo, posiblemente de algún trabajo previo, algún trabajo que ya tú habías realizado con anterioridad, o alguna habilidad que ya habías aprendido, o alguien que viene del pasado y te dice, mira, aprovecha esta oportunidad, que esto es lo que te va a sacar de la situación en la que estás. Y definitivamente aquí hay algo del pasado que se va a estar activando en el presente, y es el que provoca pues este 4 de bastos. Y esta persona te va a estar diciendo, o debido a esto, vas a estar quizás firmando algún tipo de contrato con alguna institución, algún trabajo fijo también podría ser, o algún sistema de ganancias, pero que es un sistema serio y es un sistema estable. Aquí la inversión o el esfuerzo se va a volver algo seguro y algo estructurado, y tiene muchísimo que ver con este 4 de bastos. Quiere decir, aquí viene estructura, aquí viene estabilidad y seguridad, y esto es como que vienen regulaciones, orden. Esto es algo que ya se hacía del pasado y se hacía bien también. Puede ser algún negocio antiguo, algún negocio de algún familiar tuyo o de tus antepasados que lo hacían y le iban súper bien. Esto es como que no inventes la rueda, sino enfócate en lo que ya funciona y de ahí pues arranca. Haz magia, pero con lo que tienes, con las oportunidades que tienes aquí, que ya tú manejas. No inventes la rueda, crea en base a esto que ya tú tienes acá. Y el 3 de bastos, pues por supuesto, el 5 de copas, como les dije, era una inversión que tenían que hacer, que quizás había sido un trabajo y que, bueno, pues nada, los gastos de ese mes lo iban a tener que suplir. Pero me centré más en una inversión que podrían tener que hacer para expandirse o para comenzar este negocio. Y el 3 de bastos, pues definitivamente acá me está dando la razón. Acá esa inversión que van a hacer les va a permitir salir de su ciudad, comenzar a establecer comercio con personas de fuera de su ciudad, de fuera de su estado, incluso fuera de su país. Aquí ustedes van a ver nuevas oportunidades que van a estar llegando del exterior, de fuera de su lugar conocido, y esto va a permitir que sus horizontes económicos se expandan mucho más allá de lo que ustedes actualmente conocen. Aquí ya no es solamente mantener tu economía y tener seguridad, no. Aquí estamos hablando de crecimiento y de expansión. Aquí hay crecimiento y expansión. Y el 6 de bastos, pues señores, el 6 de bastos, aquí hay un reconocimiento, aquí hay resultados positivos, aquí hay celebraciones, aquí hay validación externa, aquí hay una estrategia que les va a estar funcionando. Si ustedes eligen bien esta oportunidad, pues definitivamente van a estar celebrando. Hay veces que las personas no toman las oportunidades, no eligen las oportunidades porque ven que van a tener un 5 de copas en el medio, porque van a tener que hacer un gasto, porque van a tener que hacer una inversión, porque les va a generar ansiedad, estrés e inseguridad. Pero si tú quieres expandirte, si tú quieres ir más allá, pues definitivamente hay riesgos que hay que tomar, hay cuestiones que tienes que hacer, porque sentado imaginando no se puede. Así que tienes que ponerte en acción. Quizás si tienes que pedir un crédito al banco lo pides, si tienes que apoyarte en alguna institución, pues definitivamente lo harías. Pero si eliges esta oportunidad, pues esto te va a llevar a celebraciones, a victorias, a reconocimientos y a estabilidad financiera. Definitivamente aquí hay dos cartas que te están hablando de eso. Vamos a ver, Géminis, qué más viene con las cartas de Lenormand. Salieron dos. Al derecho, al derecho. Estoy barajeando al revés. Aquí, Géminis, te están diciendo que va a llegar una comunicación o una noticia importante relacionada con un hombre mayor. Puede ser que ese hombre mayor te mande esa información o que esta información sea relacionada con ese hombre. Y definitivamente esto contiene información relevante, información que hasta ahora tú no sabías, no se te había revelado, y es posible que ustedes se estén enterando con este mensaje que va a estar llegando. Vamos ahora
con el oráculo alquímico del agua para ustedes. Un mensaje para Géminis, por favor. Pues Géminis, te salió la carta del vapor. Te dicen acepta tu fuego. Te dicen acá con esta carta que es hora de liberar tu poder de fuego interior. La ira es una emoción humana válida cuando se utiliza de forma mesurada y puede aprovecharse como una poderosa fuerza para el bien. Así que Géminis, déjame en los comentarios la frase: yo soy una persona que siempre recibe la información correcta a tiempo y todo en mi vida se aclara con facilidad. Te voy a poner la frase en los comentarios, está larga, pero te la voy a poner en los comentarios, ¿ok? Te la repito. Yo soy una persona que siempre recibe la información correcta a tiempo y todo en mi vida se aclara con facilidad. Y nos vemos, Géminis, en el próximo video. Hasta la próxima.